Fleol. Me morí borracho a las 3 de la mañana, y una voz me dio 24 horas para elegir entre el cielo y el infierno. Lo que vi en mi propio funeral me hizo vomitar cuando volví a la vida. Soy Daniel Ortega, pero todos me conocen como DJ, Dani el Michoacano. Tengo 36 años y llevo casi una década viviendo en Houston, Texas, específicamente en el barrio de Gulfton, donde la mitad de los letreros están en español y puedes conseguir tacos de birria a cualquier hora de la madrugada. Originalmente soy de Morelia, Michoacán, una ciudad que dejé atrás buscando el sueño americano. Ese sueño que te prometen con luces de neón, pero que nunca te advierten sobre las sombras que vienen con él. Antes de escuchar el relato de hoy, quiero compartirte algo muy especial. Hay un conocimiento que enseña cómo alinear tu mente y tu energía con el universo para atraer lo que deseas. Ese conocimiento está reunido en el Manual de Manifestación, una guía clara y práctica para aplicar la ley de la atracción de la forma correcta. El enlace está en la descripción. No lo ignores, porque puede ser el inicio de un nuevo camino en tu vida. La noche del 15 de agosto del año pasado fue como cualquier otra noche de trabajo para mí, o al menos eso pensé cuando cargué mi equipo en la camioneta Toyota Tacoma que acababa de sacar a crédito. Tenía una tocada en el salón de eventos, Estrella de Jalisco, un lugar enorme con pista de baile de madera, luces giratorias de colores y un escenario donde yo era el rey cada fin de semana. Era una quinceañera, la fiesta de Dulce María, una chamaca que cumplía 15 años y cuya familia había ahorrado durante meses para darle la celebración que se merecía. Más de 200 invitados, vestidos elegantes, el vals tradicional, todo el paquete completo que las familias latinas hacemos con tanto orgullo y sacrificio. Llegué al salón a eso de las 7 de la noche para montar mi equipo. Las consolas Pioneer, los altavoces JBL, las luces LED que había comprado con la tarjeta de crédito que ya estaba al límite. Mientras conectaba los cables y probaba el sonido, me tomé la primera pastilla de cafeína del día, esas cápsulas negras que compro en la gasolinera y que prometen energía extrema. Las acompañé con un Red Bull bien frío, el primero de muchos que tomaría esa noche. Esa era mi fórmula mágica, o al menos eso creía yo. Cafeína en pastillas más bebidas energéticas para mantenerme despierto y con energía suficiente para animar la fiesta hasta las 2 de la mañana. La celebración comenzó puntual a las 8. Primero la misa de acción de gracias que transmitían por las pantallas del salón. Luego la entrada triunfal de Dulce María con su vestido rosa fucsia lleno de brillantes, el vals con su padre mientras yo ponía Tiempo de Vals de Chayanne, las lágrimas de la mamá, los padrinos orgullosos. Todo era perfecto, todo era hermoso, y yo estaba ahí para hacer que la música elevara cada momento, para que nadie dejara de bailar, para que todos dijeran después que había sido la mejor quinceañera del año. Pero lo que nadie sabía, lo que yo escondía detrás de mi sonrisa de DJ profesional y mis mezclas perfectas entre reggaetón cristiano y cumbia, era que por dentro me estaba muriendo, no de forma poética ni metafórica, sino literalmente. Mi corazón llevaba meses enviándome señales que yo ignoraba con la arrogancia de alguien que se cree invencible, palpitaciones extrañas en medio de la noche, despertares con el pecho apretado, mareos repentinos que yo atribuía al cansancio o al estrés. Nunca pensé que estaba jugando a la ruleta rusa con mi propia vida. Esa noche, mientras la fiesta avanzaba y yo mezclaba Vivir mi vida de Marc Anthony con Danza Kuduro, me tomé la segunda pastilla de cafeína, luego la tercera. A las 10 de la noche ya llevaba 4 Red Bulls y había empezado a sentir ese temblor en las manos que conocía tan bien, esa sensación de que mi cuerpo vibraba al mismo ritmo que los bajos de mis bocinas. Para calmar los nervios, para nivelarme, como yo decía, saqué del bolsillo de mi chamarra la petaca de tequila Don Julio que siempre cargaba. Un trago rápido, luego otro y otro más. Esa era mi vida, mi hermano.
Una montaña rusa química donde subía con estimulantes y bajaba con alcohol, donde mi corazón era el motor de un carro al que le pisaba el acelerador y el freno al mismo tiempo, esperando que aguantara una noche más, una semana más, un mes más. Y lo peor de todo es que yo sabía que estaba mal. En lo profundo de mi alma, en ese lugar donde todavía vivía el niño que hacía su primera comunión en la iglesia de San José en Morelia, sabía que estaba destruyéndome. Pero la necesidad de trabajar, de pagar las cuentas, de mantener mi reputación como el mejor DJ de fiestas cristianas en Houston, era más fuerte que mi instinto de supervivencia. Porque sí, yo pinchaba en fiestas cristianas. Esa era mi especialidad, mi nicho. Familias evangélicas, católicas renovadas, comunidades latinas que querían celebrar con música que moviera el cuerpo, pero que no ofendiera el espíritu. Yo era el experto en encontrar ese balance, en mezclar Daddy Yankee con Marcos Witt, en hacer que la abuelita y el sobrino bailaran la misma canción. Pero la ironía era brutal. Yo vendía alegría cristiana mientras me mataba lentamente con una mezcla tóxica de sustancias y autodestrucción. La fiesta siguió su curso. El baile sorpresa de las damas de honor, el brindis del padrino que se extendió 15 minutos, el momento donde todos cantaron las mañanitas a todo pulmón. Yo lo orquestaba todo desde mi cabina de DJ, con las luces de colores bañando mi rostro sudoroso y mis manos temblando sobre las consolas. A la medianoche me tomé otro par de tragos de tequila. A la 1 de la mañana, otra pastilla de cafeína porque sentía que me estaba quedando sin energía. Mi corazón bombeaba como si estuviera corriendo un maratón mientras yo estaba parado detrás de una mesa llena de equipos electrónicos. Cuando finalmente terminó la fiesta, a las 2 de la madrugada, ayudé a los meseros a recoger algunos cables mientras los últimos invitados se despedían en el estacionamiento. La mamá de Dulce María se acercó a darme las gracias. Me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo que había sido perfecto, que su hija jamás olvidaría esa noche. Yo le sonreí, le dije que había sido un honor, y por dentro sentía que las paredes del salón se movían como si estuviera en un barco en medio de una tormenta. Cargué mi equipo en la camioneta con movimientos lentos y torpes. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo quedaban algunos carros de la familia que seguían platicando bajo las luces naranjas del alumbrado público. Arranqué la Tacoma y manejé por las calles de Houston en esa hora extraña donde la ciudad no duerme, pero tampoco está despierta del todo. Pasé por Hillcroft Avenue, giré en Harwin Drive, esquivé a un borracho que cruzaba tambaleándose y finalmente llegué a mi departamento en Gulfton, un complejo de edificios color beige con piscina que nunca usaba y lavandería comunitaria que siempre olía a suavizante de ropa. Subí las escaleras hasta el segundo piso, cargando solo mi mochila con las cosas importantes, dejando el resto del equipo en la camioneta para el día siguiente. Abrí la puerta del departamento 2C y me recibió el olor a comida china de 3 días atrás y el sonido de la televisión que había dejado encendida. Era un estudio pequeño, apenas 30 metros cuadrados, donde mi cama, mi cocina y mi sala eran prácticamente el mismo espacio. Las paredes estaban decoradas con pósters de conciertos cristianos y una foto enmarcada de mi familia en Morelia que mi mamá me había dado cuando me vine a Estados Unidos. Me quité la chamarra, la aventé sobre la única silla que tenía y fui directo al refrigerador. Saqué una cerveza Modelo, luego otra y después una botella de Buchanan's que estaba a la mitad. Solo para bajar la adrenalina, me dije a mí mismo, como me decía cada maldita noche. Porque después de horas de estimulantes, de luces, de música a todo volumen, mi cuerpo no sabía cómo apagarse. Necesitaba el alcohol como un interruptor de emergencia, como la única forma de convencer a mi sistema nervioso de que era hora de descansar. Me senté en el sofá gris que había comprado usado en Craigslist, con la cerveza en una mano y el control remoto en la otra. La televisión mostraba un infomercial de una licuadora mágica que prometía cambiar tu vida,
con gente sonriente haciendo smoothies verdes mientras una voz en off enumeraba beneficios de salud, que sonaban a burla cruel en mi situación. Le di un trago largo a la cerveza, luego otro al whisky, y sentí cómo el alcohol comenzaba a hacer su trabajo, a apagar las luces de neón que todavía parpadeaban en mi cerebro. Mi corazón seguía latiendo rápido, demasiado rápido. Lo sentía golpear contra mis costillas con un ritmo irregular, como un tambor tocado por un baterista borracho. Había sentido eso antes, muchas veces, pero esta noche era diferente. Esta noche había algo ominoso en esos latidos, algo que susurraba peligro en un idioma que mi mente consciente se negaba a traducir. Me toqué el pecho con la mano libre y respiré hondo, tratando de calmarme, tratando de convencerme de que todo estaba bien, de que solo necesitaba dormir, de que mañana sería otro día y todo volvería a la normalidad. Pero no hubo mañana, al menos no de la forma que yo esperaba. Terminé la cerveza y le di el último trago a la botella de whisky, sintiendo cómo el líquido ambarino quemaba mi garganta y calentaba mi estómago vacío. Los párpados me pesaban toneladas, la cabeza se me caía hacia adelante, y la última cosa que recuerdo de esa noche, de esa vida, fue el resplandor azul de la televisión iluminando mi sala, y una voz de infomercial diciendo algo sobre una oferta que no puedes rechazar. Qué irónico, qué brutalmente irónico. Me desplomé en ese sofá con el corazón latiendo de forma caótica, con el cuerpo lleno de veneno autoinfligido, con el alma exhausta de cargar una contradicción que me estaba despedazando por dentro. Daniel Ortega, el DJ cristiano de Houston, el hijo orgulloso de Morelia, el hombre que hacía bailar a multitudes mientras se moría en cámara lenta. Finalmente se quedó dormido. O eso creí, porque lo que vino después no fue sueño. Fue algo mucho más real, mucho más aterrador y mucho más misericordioso de lo que mi mente racional podría haber imaginado jamás. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez horas. El tiempo dejó de existir de la forma en que lo conocemos. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio tan profundo, tan completo, que era ensordecedor. No escuchaba el zumbido del refrigerador, ni el sonido de los carros pasando por la calle, ni siquiera mi propia respiración. Nada. Era como estar sumergido en el fondo del océano, pero sin agua, sin presión, sin nada excepto una ausencia total de sonido que llenaba todo el espacio. Entonces comencé a sentir algo extraño. No era dolor ni incomodidad, era más bien una sensación de ligereza, como si mi cuerpo hubiera dejado de pesar. Intenté abrir los ojos y cuando lo hice, lo que vi me dejó completamente paralizado de una forma que no tiene nombre en ningún idioma. Estaba flotando, literalmente flotando cerca del techo de mi departamento, mirando hacia abajo. Y lo que veía debajo de mí era algo que mi cerebro tardó varios segundos en procesar, porque desafiaba toda lógica, toda razón, toda mi comprensión de la realidad. Ahí estaba yo, mi cuerpo, Daniel Ortega en carne y hueso, desplomado en el sofá gris con la cabeza echada hacia atrás, la boca ligeramente abierta, una mano colgando hacia el piso y la otra sobre mi pecho. La botella vacía de Buchanan's estaba tirada en la alfombra junto a la lata de cerveza aplastada. La televisión seguía encendida, proyectando esa luz azulada fantasmal sobre mi rostro pálido, sobre mi cuerpo inmóvil. Y yo estaba ahí arriba, mirando esa escena como si fuera un espectador en un teatro, como si estuviera viendo una película de mi propia vida, excepto que esta película era demasiado real, demasiado detallada, demasiado imposible. Mi primera reacción fue de pánico absoluto. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté moverme, pero no sabía cómo mover este nuevo cuerpo, esta nueva forma de existencia que no tenía peso ni sustancia. Miré mis manos, o lo que debían ser mis manos, y eran transparentes, casi etéreas, como hechas de luz tenue o de niebla solidificada. Podía ver a través de ellas. Podía ver los detalles del techo del departamento, las manchas de humedad en las esquinas, la araña pequeña tejiendo su red cerca del detector de humo.
Volví a mirar hacia abajo, hacia mi cuerpo en el sofá, y fue entonces cuando lo noté. Mi pecho no se movía, no subía ni bajaba con la respiración. Estaba completamente quieto, con esa quietud terrible que solo tienen las cosas muertas. El pánico se convirtió en terror puro. Intenté gritar de nuevo, intenté bajar, intenté de alguna forma volver a entrar en ese cuerpo que había sido mi hogar durante 36 años, pero no podía. Era como estar atrapado detrás de un vidrio invisible, viendo mi propia muerte sin poder hacer nada al respecto. La televisión cambió de canal sola, o tal vez seguía en el mismo infomercial. Ya no lo recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que podía ver cada detalle de mi departamento con una claridad sobrenatural. Podía ver las migajas de pan en el mostrador de la cocina, las facturas sin pagar apiladas junto al microondas, la foto de mi familia en Morelia colgada torcida en la pared. Podía ver a través de la ventana las luces de Houston brillando en la noche, los edificios del centro a lo lejos, los faros de los carros en la autopista como ríos de luz roja y blanca, fluyendo sin cesar. Había algo hermoso y algo terrorífico en esa perspectiva. Hermoso porque nunca había visto el mundo de esa manera, desde ese ángulo imposible, con esa claridad perfecta. Terrorífico porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que esto significaba que algo terrible había pasado, que había cruzado una línea que no debía cruzarse, que estaba en un lugar entre la vida y la muerte, donde no se supone que nadie debería estar. Y entonces la escuché. La voz no vino de ninguna dirección en particular, no vino de arriba ni de abajo, no vino de la izquierda ni de la derecha. Vino de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Vino de dentro de mí y de fuera de mí. Era una voz que no tenía género, que no tenía acento, que no sonaba vieja ni joven, pero que cargaba un peso de eternidad que hizo que todo mi ser, esta nueva forma de existencia que yo era ahora, se estremeciera hasta su núcleo más profundo. Daniel, si sigues así, mañana ya no despiertas. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas en una catedral vacía. No eran una amenaza, no eran un regaño, eran una constatación, un hecho presentado con una claridad que cortaba a través de todas mis mentiras, todas mis excusas, todas las historias que me había contado a mí mismo para justificar mi autodestrucción. Eran palabras dichas con una autoridad absoluta, pero envueltas en algo que me tomó un momento reconocer porque hacía tanto tiempo que no lo sentía de verdad, que no lo experimentaba en su forma pura y sin condiciones. Amor. Era amor. Un amor tan vasto, tan completo, tan incondicional, que me hizo sentir más desnudo, más expuesto, más vulnerable que cualquier otra cosa en toda mi vida. No era el amor condicionado de «te amo si te portas bien» o «te amo cuando me haces sentir orgulloso». Era un amor que me veía completo, que veía cada error que había cometido, cada mentira que había dicho, cada vez que había elegido la destrucción sobre la vida, y aún así me amaba. Me amaba no a pesar de mis defectos, sino conociéndolos completamente, aceptándolos completamente y ofreciéndome algo mejor. Y eso me rompió, me destrozó de una forma que ningún golpe físico podría haberlo hecho. Comencé a llorar, pero no con lágrimas, porque ya no tenía ojos físicos que pudieran producirlas. Era un llanto del alma, un sollozo que salía de la esencia misma de lo que yo era. Lloré por todos los años perdidos, por todas las oportunidades desperdiciadas, por todas las veces que mi madre había rezado por mí mientras yo me emborrachaba. Lloré por el niño que había sido en Morelia, ese niño inocente que hacía su primera comunión con un traje blanco y una sonrisa limpia. Ese niño que todavía creía que el mundo era bueno y que Dios estaba cerca. Lloré porque sabía que la voz tenía razón. Si seguía así, si regresaba a ese cuerpo y continuaba viviendo de la misma manera, mezclando estimulantes con alcohol, empujando mi corazón más allá de sus límites, ignorando todas las señales que mi cuerpo me gritaba, mañana realmente no despertaría. La próxima vez no habría una segunda oportunidad.
La próxima vez sería el final definitivo, el cierre sin posibilidad de edición, el último capítulo sin epílogo. Flotando ahí cerca del techo de mi departamento, viendo mi cuerpo inmóvil abajo y las luces de Houston paradeando afuera, sentí algo que no había sentido en años. Sentí gratitud. Gratitud profunda, inexplicable, por este momento imposible. Porque en medio del terror de estar muerto o casi muerto, en medio de la angustia de ver mi cuerpo sin vida, había algo más. Había una oportunidad. La voz no me había condenado. La voz me había advertido. La voz me había dado información que yo podía usar, una elección que yo podía hacer. Daniel, si sigues así, mañana ya no despiertas. Las palabras seguían resonando en mí, rebotando en los espacios infinitos de mi conciencia expandida. Y con cada repetición entendía más. Entendía que este momento no era un castigo, sino un regalo. Un regalo terrible, o sea, aterrador, pero un regalo al fin. ¿Cuántas personas mueren sin esta advertencia, sin esta claridad, sin esta oportunidad de ver el final antes de que llegue realmente? ¿Cuántas personas cruzan esa línea sin saber que la están cruzando, sin tener la chance de volverse, de elegir diferente, de cambiar el curso de su destino antes de que sea demasiado tarde? Miré de nuevo hacia mi cuerpo en el sofá. Desde esta perspectiva, desde esta altura, desde este estado de conciencia alterado, podía ver cosas que no había querido ver cuando estaba vivo y despierto. Podía ver la hinchazón en mi cara por la retención de líquidos del alcohol. Podía ver las ojeras profundas, la palidez enfermiza de mi piel, las venas marcadas en mis manos. Podía ver a un hombre de 36 años que parecía de 50, un hombre que se había estado matando en cámara lenta durante años mientras sonreía detrás de una consola de DJ y hacía que otros bailaran y celebraran la vida. La ironía era tan brutal que casi podía escuchar una risa amarga en algún rincón de mi conciencia. Yo, Daniel Ortega, el DJ cristiano, el que ponía música de alabanza y cumbia para familias latinas, el que mezclaba Bad Bunny con Hillsong, estaba tirado en un sofá después de una sobredosis involuntaria de estimulantes y alcohol. Yo, el hijo de Refugio Ortega, la mujer que prendía veladoras y rezaba rosarios por mi seguridad cada noche en Morelia, estaba flotando cerca del techo de un departamento barato en Houston, viendo mi propio cadáver. Pero la voz había dicho algo más en esas palabras simples. Había dicho, si sigues así. No había dicho, cuando sigas así, ni porque seguiste así. Había dicho, sí, lo que significaba que todavía había una posibilidad de no seguir así. Todavía había un camino diferente, una elección diferente, una vida diferente disponible si yo la tomaba. El Worship Success era una puerta abierta en una pared que yo había creído era sólida e inamovible. El SIS era la grieta en mi destino autodestructivo por donde podía entrar la luz. No sé cuánto tiempo más floté ahí en ese silencio que gritaba verdades eternas. El tiempo seguía sin tener sentido, sin tener forma, pero en algún momento, en ese espacio, entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro, entre quien había sido y quien podía llegar a ser, tomé una decisión. O tal vez la decisión me tomó a mí. Decidí que quería vivir. No solo existir, no solo sobrevivir de cheque en cheque y de tocada en tocada, sino realmente vivir. Vivir de una forma que honrara ese amor incondicional que había sentido en la voz. Vivir de una forma que no decepcionara al niño de primera comunión que todavía vivía en algún lugar de mi alma. Vivir de una forma que le diera significado a esta segunda oportunidad imposible que se me estaba ofreciendo. Y justo cuando tomé esa decisión, cuando mi voluntad se alineó con ese propósito más alto, sentí algo cambiar. El departamento comenzó a desvanecerse, o tal vez yo comencé a moverme de nuevo. Las paredes se volvieron borrosas, las luces de Houston se convirtieron en estelas brillantes, y sentí que estaba siendo jalado hacia otro lugar, hacia otra visión, hacia algo que necesitaba ver, antes de que pudiera regresar a mi cuerpo y comenzar de nuevo. La transición fue instantánea y desorientadora. Un momento estaba flotando en mi departamento de Houston y al siguiente me encontraba parado, o más bien
flotando de nuevo, pero esta vez en un lugar completamente diferente. El aire olía distinto. Había un aroma a flores frescas mezclado con incienso y algo más, algo que reconocí inmediatamente, aunque no lo había olido en años. El aroma particular de Morelia, esa mezcla de tierra mojada, bugambilias y tortillas recién hechas que es imposible de encontrar en ningún otro lugar del mundo. Estaba en una funeraria. Lo supe antes incluso de procesar completamente lo que veía. Las paredes color crema, las cortinas de terciopelo verde oscuro, las sillas plegables de metal alineadas en filas perfectas, el aire acondicionado funcionando a media potencia, porque en Morelia siempre hace calor, incluso cuando están velando a alguien. Un letrero discreto en la pared decía «Funeraria Jardines del Recuerdo», con letras doradas que ya estaban perdiendo su brillo. Conocía este lugar. Mi abuelo había sido velado aquí hacía 10 años. Mi tía Carmela también, 3 años después. Era la funeraria de la familia, el lugar donde los Ortega decían adiós a sus muertos. Y entonces lo vi. El ataúd estaba en el centro de la sala, elevado sobre una plataforma cubierta con tela blanca. Era de madera de pino, sencillo, pero digno, con una cruz plateada en la tapa. No era un ataúd lujoso porque mi familia no tenía dinero para lujos, pero era respetable, era apropiado. Era exactamente el tipo de ataúd que mi madre elegiría si tuviera que enterrar a su hijo. Alrededor del ataúd había coronas de flores, docenas de ellas, con gladiolas blancas y rosas rojas, con claveles amarillos y crisantemos morados. Los listones de seda colgaban con mensajes escritos en letras doradas, de tus carnales que nunca te olvidarán. Descansa en paz, hermanito, siempre en nuestros corazones. Me acerqué flotando al ataúd con el corazón, si es que todavía tenía corazón en este estado, golpeándome el pecho con fuerza. Sabía lo que iba a ver antes de verlo, pero eso no hizo que fuera menos impactante cuando finalmente miré hacia adentro. Ahí estaba yo, Daniel Ortega, 36 años, vestido con un traje negro que reconocí como el que había usado en la boda de mi primo hacía 2 años. Tenían mis manos cruzadas sobre mi pecho, sosteniendo un rosario de cuentas negras. Mi cara se veía pálida, cerosa, con demasiado maquillaje tratando de darme un aspecto de paz que probablemente no había tenido en el momento de mi muerte real. Alguien me había peinado hacia atrás, un estilo que yo nunca usaba. Me veía extraño, como una versión de museo de mí mismo, como una réplica que casi pero no del todo capturaba quién había sido realmente. Entonces escuché las voces. Me alejé del ataúd y fue cuando los vi a todos. Mi familia. Estaban ahí, llenando la sala de la funeraria con su dolor y sus oraciones. Mi madre, Refugio Ortega, estaba sentada en la primera fila, directamente frente al ataúd. Llevaba un vestido negro sencillo y un rebozo sobre los hombros a pesar del calor. Su cara estaba hinchada de tanto llorar, sus ojos rojos y perdidos, mirando hacia algún punto en el espacio que solo ella podía ver. En sus manos sostenía una foto enmarcada, y cuando me acerqué más para verla, mejor, sentí que algo dentro de mí se quebraba en 1000 pedazos. Era la foto de mi primera comunión. Yo tenía 8 años en esa imagen, con mi traje blanco impecable, mi corbatín perfectamente anudado, mi cabello peinado con gomina brillante. Estaba parado frente a la iglesia de San José en Morelia, sosteniendo una vela blanca en una mano y un misal en la otra. Mi sonrisa era enorme, inocente, llena de una fe simple y pura, que todavía no había sido manchada por el mundo. Mis ojos brillaban con la emoción de ese día especial, ese día donde había recibido a Cristo por primera vez, donde había prometido vivir de acuerdo a sus enseñanzas, donde todo parecía posible y el futuro se extendía brillante y sin sombras. Mi madre acariciaba el vidrio del marco con sus dedos arrugados, con esas manos que me habían bañado de bebé, que me habían preparado 1000 comidas, que se habían levantado a las 5 de la mañana durante años para hacer tortillas y mandarme a la escuela bien alimentado.
Murmuraba cosas que yo apenas podía escuchar, oraciones mezcladas con lamentos. Mi niño, mi Dani, mi bebé. Verla así, destruida por un dolor que yo había causado, por una muerte que yo había elegido inconscientemente cada vez que mezclaba pastillas con alcohol, cada vez que ignoraba las advertencias de mi cuerpo, cada vez que priorizaba mi trabajo sobre mi salud. Era una tortura peor que cualquier fuego del infierno que algún predicador hubiera podido describirme. A su lado estaba mi hermano Rubén, 32 años, soldador de oficio, con sus manos grandes y callosas, ahora inútiles para consolar a nuestra madre. Rubén era el fuerte de la familia, el que nunca lloraba, el que siempre tenía una solución práctica para cada problema. Pero ahí estaba con lágrimas corriendo por su cara morena, con los hombros temblando mientras trataba de mantener la compostura y fallaba miserablemente. Tenía puesto su único traje, el mismo que usaba para bodas y bautizos, y se veía incómodo en él, como siempre, jalándose el cuello de la camisa como si no pudiera respirar bien. Del otro lado de mi madre estaba mi hermana Jazmín, 28 años, maestra de primaria en una escuela pública de Morelia. Jazmín era la sensible, la artista, la que siempre había tenido una conexión especial conmigo porque compartíamos el amor por la música. Ella tocaba el piano en la iglesia los domingos, y yo había sido quien le había enseñado a apreciar diferentes géneros musicales, más allá de los himnos religiosos. Ahora estaba sentada con la cara enterrada en sus manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Su esposo, un hombre callado llamado Tomás, le pasaba el brazo por encima tratando de darle consuelo, pero ella parecía inconsolable, perdida en un mar de tristeza que no tenía orillas. Había más gente en la sala. Reconocí a mis tíos, a mis primos, a vecinos del barrio donde había crecido. La señora Lupita de la tienda de la esquina estaba ahí, secándose los ojos con un pañuelo desechable. Don Armando, mi maestro de música de la secundaria, estaba parado cerca de la pared con expresión sombría. Había compañeros de la primaria que no veía desde hacía 20 años, amigos de la adolescencia con quienes había perdido contacto cuando me fui a Estados Unidos. Todos habían venido a decirme adiós. Todos cargaban su propia versión del dolor por mi partida. Pero lo que más me destrozó fue ver a mi sobrino Sebastián. Tenía 8 años, la misma edad que yo tenía en la foto de primera comunión que mi madre sostenía. Era el hijo de Rubén, un niño delgado con ojos grandes y curiosos que siempre me había idolatrado. Cada vez que yo regresaba a Morelia de visita, Sebastián me seguía por todos lados, fascinado con mis historias de Estados Unidos, con mis equipos de DJ, con mi vida, que a él le parecía una aventura emocionante. Le había prometido que cuando cumpliera 9 años, le iba a enseñar a mezclar música, que le iba a regalar su primera consola de DJ de juguete, que iba a ser su maestro en el arte de hacer bailar a la gente. Sebastián estaba sentado en el regazo de su mamá, la esposa de Rubén, una mujer dulce llamada Patricia. El niño no lloraba, pero se veía confundido, asustado, tratando de entender por qué todos los adultos a su alrededor estaban tan tristes, por qué su mamá no dejaba de apretar su mano, por qué su papá tenía esa mirada perdida. Y entonces Sebastián habló, con esa voz clara y directa que tienen los niños cuando todavía no han aprendido a filtrar sus pensamientos. Pío, mamá, ¿por qué el tío Dani ya no va a poner música en mi cumpleaños? La pregunta cayó en la sala como una piedra en un estanque, creando ondas de dolor renovado. Patricia abrazó a su hijo con más fuerza, tratando de encontrar palabras para explicarle algo que ni ella misma podía comprender completamente. Rubén se limpió la cara con el dorso de la mano y se volteó hacia la pared. Mi madre soltó un gemido que sonaba como si viniera desde lo más profundo de su alma, apretando la foto de mi primera comunión contra su pecho, como si pudiera de alguna forma traerme de vuelta a esa inocencia, a esa edad donde todo todavía estaba por delante, y la muerte era solo una palabra abstracta que no tenía nada que ver conmigo. Yo quería gritar. Quería decirle a Sebastián que iba a estar en su cumpleaños, que le iba a enseñar a ser DJ
como le había prometido, que esto era solo una pesadilla terrible y que iba a despertar y todo volvería a la normalidad, pero no podía. Solo podía flotar ahí, invisible, intangible, siendo testigo del sufrimiento que mi muerte había causado, viendo las grietas que mi ausencia había creado en el tejido de esta familia, que me amaba más de lo que yo había sido capaz de valorar cuando estaba vivo. Entonces la música comenzó. Alguien había puesto un sistema de sonido pequeño en la esquina de la sala y empezaron a sonar canciones. Primero fue Amor Eterno, de Juan Gabriel, esa canción que se toca en todos los funerales mexicanos, esa letra que habla de amor que trasciende la muerte, pero que en realidad lo que hace es frotar sal en heridas abiertas. Varias personas comenzaron a llorar más fuerte. Mi madre se mecía de adelante hacia atrás como una mujer en trance, susurrando oraciones que yo había escuchado 1000 veces en mi infancia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, Señoría, quiero. Luego empezaron a sonar otras canciones, y aquí fue donde algo dentro de mí se rompió de una forma definitiva e irreparable. Empezaron a sonar corridos cristianos, específicamente corridos de Calibre 50, mi grupo favorito, pero las versiones que habían hecho con letras de fe y redención, el tierno se fue. Sonaba por las bocinas, hablando de alguien que se había ido demasiado pronto, de una familia que quedaba rota, de un vacío que nunca se podría llenar. Y yo sabía con una certeza que me quemaba, que mis hermanos habían elegido esas canciones porque sabían que eran las que yo ponía cuando estaba solo en mi departamento en Houston, cuando la nostalgia por México me golpeaba tan fuerte que no podía respirar bien. Rubén se acercó al ataúd. Sacó su teléfono del bolsillo y tocó la pantalla varias veces hasta que encontró lo que buscaba. Subió el volumen y de su teléfono comenzó a sonar otra canción, una que yo había mezclado especialmente para él cuando cumplió 30 años, una mezcla de cumbia con alabanza que le había hecho bailar en su fiesta mientras todos aplaudían. Puso el teléfono sobre la tapa del ataúd, junto a mi cabeza muerta, y se inclinó para susurrarme algo que yo pude escuchar con perfecta claridad a pesar de mi estado incorpóreo. Carnal, te prometí que íbamos a envejecer juntos. Me prometiste que ibas a ser el padrino de mi próximo hijo. Me dijiste que cuando te cansaras de Houston, volverías y montaríamos un negocio juntos. ¿Por qué te fuiste tan pronto? ¿Por qué no me dijiste que estabas mal? Yo te hubiera ayudado, hermano. Te hubiera traído de vuelta a casa. Te hubiera cuidado. Su voz se quebró en la última frase y tuvo que alejarse del ataúd porque ya no podía controlar el llanto. Jazmín se levantó y fue a abrazarlo, y los dos se quedaron ahí parados, aferrados el uno al otro, dos hermanos tratando de sostenerse mutuamente en medio de un terremoto emocional que amenazaba con destruirlos a ambos. Miré alrededor de la sala y vi más detalles que hacían esto real de una forma insoportable. Vi el libro de condolencias sobre una mesa pequeña donde la gente había firmado y dejado mensajes. Vi las veladoras encendidas formando un semicírculo alrededor del ataúd, sus llamas titilando cada vez que alguien pasaba cerca. Vi la cruz de madera colgada en la pared detrás del ataúd, el mismo Cristo crucificado que había visto en 1000 iglesias y funerarias mexicanas, su expresión de sufrimiento ahora reflejando el sufrimiento de mi familia. Y entonces comprendí algo con una claridad brutal. Este no era solo mi funeral. Era el asesinato de los sueños de mi madre, de las esperanzas de mis hermanos, de las promesas que le había hecho a un niño de 8 años. Era el fin abrupto de una historia que debía haber tenido muchos más capítulos, muchas más páginas. Era el desperdicio de 36 años de vida, de sacrificios que mis padres habían hecho para darme educación y oportunidades, de oraciones que mi madre había elevado al cielo cada noche, pidiendo por mi protección y mi éxito. Había matado a Daniel Ortega con mis propias manos, no con un arma ni con un accidente trágico, sino con decisiones conscientes repetidas durante años. Cada pastilla de cafeína, cada trago de tequila, cada noche sin dormir, cada señal de advertencia ignorada había sido un clavo más en mi ataúd.
Y ahora, viéndolo desde esta perspectiva imposible, viendo el costo real de mi autodestrucción reflejado en las caras de las personas que me amaban, sentí una vergüenza tan profunda que hubiera querido desaparecer completamente, dejar de existir incluso en este estado fantasmal. Pero no podía desaparecer. Tenía que ver esto. Tenía que ser testigo de cada lágrima, de cada abrazo desesperado, de cada pregunta sin respuesta que flotaba en el aire, de esa funeraria en Morelia. Porque esto era parte del mensaje, parte de la lección que esa voz llena de amor había querido que aprendiera. Daniel, si sigues así, mañana ya no despiertas. Y esto era el mañana. Este era el futuro que me esperaba si no cambiaba. Si no elegía diferente, si no encontraba el valor para romper el ciclo de autodestrucción que me estaba llevando directo a esta caja de pino con cruz plateada. La escena del funeral comenzó a desvanecerse como humo llevado por el viento. Las paredes de la funeraria Jardines del Recuerdo se volvieron translúcidas. Las voces de mi familia se fueron apagando gradualmente. Y las flores, las veladoras, el ataúd con mi cuerpo dentro. Todo empezó a disolverse en una bruma grisácea que no tenía forma ni sustancia. Por un momento estuve suspendido en esa nada, en ese espacio entre realidades donde no había arriba ni abajo, donde no había tiempo ni distancia, solo una conciencia flotante tratando de procesar todo lo que había visto y sentido. Y entonces, como si alguien hubiera jalado una cuerda invisible amarrada a mi pecho, sentí un tirón violento hacia atrás. Fue como ser succionado por un tornado, como caer por un túnel interminable a una velocidad imposible. Pasé por oscuridad, por destellos de luz, por fragmentos de imágenes que no pude procesar porque pasaban demasiado rápido. Y de repente, con una sacudida que sentí en cada partícula de mi ser, estaba de vuelta. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue dolor. Un dolor físico tan intenso que me hizo gritar, aunque el sonido que salió de mi garganta fue más un gemido ronco que un grito real. Estaba en mi departamento, en el sofá gris, exactamente donde había caído dormido o desmayado o muerto, lo que sea que hubiera pasado. Pero algo estaba terriblemente mal. Mi corazón latía de una forma caótica, descontrolada, como un motor al que le fallan los pistones. Bum, bum, bum. Pausa, bum, bum, pausa, bum. No tenía ritmo, no tenía patrón, solo golpeaba contra mis costillas con una fuerza que me hacía pensar que iba a explotar en cualquier momento. Miré hacia el reloj digital del microondas en la cocina. Los números rojos brillantes decían 3:33 AM, 3:33. La hora de la madrugada que algunos dicen es la hora de los demonios, la inversión burlona de las 3:33 p.m., cuando según la tradición Jesús murió en la cruz. Pero para mí, en ese momento, esos números tenían otro significado. Eran una marca, una señal, un recordatorio de que lo que acababa de experimentar no había sido un sueño normal ni una alucinación inducida por el alcohol. El sabor en mi boca era indescriptible, metálico, amargo, como si hubiera estado lamiendo baterías viejas mezcladas con cobre oxidado. La saliva me sabía a muerte, a veneno, a todo lo tóxico que había metido en mi cuerpo durante años, concentrado en un solo sabor repugnante. Sentí náuseas subiendo por mi garganta como una ola imparable, y apenas tuve tiempo de voltearme hacia un lado antes de que mi estómago se vaciara con violencia sobre la alfombra. Vomité y vomité, hasta que no quedó nada excepto bilis amarillenta que quemaba mi esófago. Pero incluso después de que mi estómago estaba completamente vacío, las arcadas continuaron, mi cuerpo tratando de expulsar algo que iba más allá de la comida o la bebida. Era como si estuviera tratando de vomitar el veneno de mi alma, la toxicidad de mis decisiones, los años de autodestrucción que se habían acumulado en mis células. Con las piernas temblando, como si fueran de gelatina, me arrastré hacia el baño. Cada movimiento era una agonía. Mis músculos protestaban, mi cabeza palpitaba con un dolor que sentía detrás de los ojos, y mi corazón seguía su danza errática dentro de mi pecho. Logré llegar al baño a gatas, aferrándome al inodoro,
como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Vomité de nuevo, esta vez solo líquido transparente y espuma. Las luces fluorescentes del baño eran cegadoras, hacían que mi cabeza doliera aún más, pero no podía apagarlas porque necesitaba ver. Necesitaba confirmar que estaba realmente vivo, que había regresado, que esto no era otra visión o estado intermedio entre mundos. Cuando finalmente las arcadas se detuvieron, me quedé ahí arrodillado en el piso de azulejos fríos, jadeando, sudando, sintiendo cada latido irregular de mi corazón como una amenaza de muerte inminente. Levanté la vista hacia el espejo sobre el lavabo, y lo que vi me hizo retroceder instintivamente, aunque no tenía fuerzas para moverme realmente. El hombre en el espejo era un extraño. Mis ojos estaban completamente inyectados de sangre, con las venas rotas, pintando mapas carmesí sobre lo blanco. Mi cara tenía un tono grisáceo, como de carne que lleva demasiado tiempo sin oxígeno suficiente. Las ojeras bajo mis ojos eran tan profundas y oscuras que parecían moretones. Tenía los labios agrietados y pálidos, casi azulados. Mi cabello estaba pegajoso de sudor y apuntaba en todas direcciones. Me veía exactamente como me había visto en el ataúd durante mi funeral, solo que esta versión todavía respiraba. Todavía tenía sangre bombeando a través de venas que amenazaban con colapsar en cualquier momento. Pero lo que más me impactó fueron mis ojos. Más allá del rojo de las venas rotas, había algo en la expresión, algo en la forma en que me miraba a mí mismo, que era completamente diferente. Ya no era la mirada del DJ exitoso, del tipo seguro que conquistaba las pistas de baile. Era la mirada de alguien que había visto el otro lado, de alguien que había sido testigo de su propia muerte y del dolor que esa muerte causaría. Era la mirada de un hombre que acababa de recibir la advertencia más seria de su vida y que sabía con cada fibra de su ser que no era una exageración ni una metáfora. Daniel, si sigues así mañana ya no despiertas. Las palabras resonaron en mi mente con la misma claridad que cuando las había escuchado flotando cerca del techo de mi sala. No había sido un sueño. No podía haber sido un sueño porque los sueños no te cambian de esta forma, no te dejan con este tipo de certeza absoluta grabada en el alma. Había estado muerto o casi muerto. Y algo o alguien me había mostrado lo que vendría si continuaba por ese camino. Y ahora estaba de vuelta. Me habían dado una segunda oportunidad que sabía que millones de personas nunca reciben. Me arrastré del baño de regreso a la sala, evitando cuidadosamente el charco de vómito en la alfombra. Cada movimiento era deliberado, lento, como si estuviera reaprendiendo a habitar mi cuerpo. Llegué hasta la cocina y me aferré al borde del mostrador para ponerme de pie. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iban a ceder, pero me sostuve ahí, jadeando, sudando, sintiendo el pulso errático en mi cuello, como un tambor de guerra tocado por un loco. Abrí el gabinete sobre el fregadero, donde guardaba mi colección de pastillas de cafeína. Había como 20 cajas ahí, diferentes marcas, diferentes concentraciones, todas prometiendo energía instantánea, todas mintiendo sobre los costos ocultos. Las miré por un largo momento, sintiendo una última oleada de resistencia, ese susurro familiar en mi mente que decía, solo una más, solo para estabilizarte, solo para sentirte normal otra vez. Pero entonces recordé la cara de mi madre sosteniendo mi foto de primera comunión. Recordé a Sebastián preguntando por qué su tío ya no iba a poner música en su cumpleaños. Recordé mi propio cuerpo en ese ataúd, pálido y sin vida, desperdiciado y terminado antes de tiempo. Y algo dentro de mí se endureció. Se solidificó en una determinación que nunca había sentido antes. Tomé todas las cajas de pastillas y las tiré al bote de basura. Luego fui al refrigerador y saqué las latas de Red Bull, las cervezas Modelo. Todo lo que quedaba de mi arsenal de autodestrucción, lo tiré todo. Fui a mi habitación, abrí el cajón de mi buró donde guardaba la bolsita de perico que compraba solo para emergencias, cuando necesitaba mantenerme despierto durante tocadas de 12 horas. La tiré al inodoro
y jalé la palanca, viendo cómo el polvo blanco se arremolinaba en el agua antes de desaparecer por el drenaje. Regresé a la cocina y abrí el gabinete donde tenía mi colección de licores. Buchanan's Don Julio, una botella de Genesee que me habían regalado en Navidad, un tequila artesanal de Jalisco que había traído de mi último viaje a México. Botellas que representaban cientos de dólares, miles de pesos, pero que en ese momento solo representaban una cosa: la muerte lenta y dolorosa que yo mismo me había estado administrando en dosis controladas. Una por una las destapé y las vacié en el fregadero. El olor del alcohol llenó la cocina, un aroma que antes me había parecido reconfortante, pero que ahora me revolvía el estómago. Vi cómo el líquido café del whisky se mezclaba con el transparente del tequila, formando remolinos mientras desaparecían por el drenaje. Cada botella que vaciaba sentía como cortar un cable que me ataba a mi antigua vida, como romper una cadena que me había estado arrastrando hacia el abismo. Pero no fue fácil. Mi cuerpo gritaba por esas sustancias. Mi cerebro, ya adicto a la montaña rusa química, reclamaba su dosis. Mis manos temblaban tanto que casi tiro una de las botellas. El sudor me corría por la cara, por la espalda, empapando mi camiseta. Mi corazón seguía latiendo de esa forma caótica que me aterrorizaba, recordándome que estaba al borde, que un movimiento en falso y esta segunda oportunidad se convertiría en mi última oportunidad. Cuando vacié la última botella, me quedé ahí parado en la cocina, apoyado en el mostrador, llorando. No era un llanto suave ni controlado. Era un sollozo profundo que salía de algún lugar en mi pecho que había estado cerrado durante años. Lloré por el tiempo perdido, por las mentiras que me había dicho a mí mismo, por la vergüenza de haberme dejado llegar a este punto. Lloré por mi madre, que no sabía lo cerca que había estado de perder a su hijo. Lloré por Sebastián, que merecía un tío mejor que el que yo había sido. Miré el reloj del microondas otra vez. 3:47 a.m. Solo habían pasado 14 minutos desde que había despertado a las 3:33, aunque sentía como si hubiera vivido días enteros en ese tiempo. 14 minutos para vaciar mi departamento de todas las sustancias que me estaban matando. 14 minutos para tomar la decisión más importante de mi vida. Pero sabía que esto era solo el principio. Las botellas vacías y las pastillas en la basura eran símbolos, eran gestos, pero la verdadera batalla estaba por venir. Iba a tener que enfrentar la abstinencia, los síntomas de retiro, las noches sin dormir, los días donde mi cuerpo iba a suplicar por lo que le había quitado. Iba a tener que reconstruir mi vida desde cero, encontrar una forma de trabajar sin depender de estimulantes, aprender a vivir sin el amortiguador del alcohol entre yo y mis emociones. Y más allá de lo físico, iba a tener que enfrentar las preguntas más difíciles. ¿Quién era Daniel Ortega sin las drogas y el alcohol? ¿Qué había debajo de todas esas capas de autodestrucción? ¿Podía realmente cambiar? ¿O esto era solo un momento de pánico que se desvanecería en unos días cuando me sintiera mejor? Mi teléfono estaba en el sofá, donde lo había dejado antes de desmayarme. Lo tomé con manos temblorosas y busqué el contacto de mi madre. Eran casi las 4 de la mañana en Houston, lo que significaba que eran casi las 5 en Morelia. Mi madre se levantaba temprano, siempre lo había hecho, pero incluso para ella las 5 de la mañana era demasiado pronto. Pero no podía esperar. Si esperaba, perdería el valor. Si esperaba, la voz de la adicción tendría tiempo de convencerme de que había exagerado, de que no era para tanto, de que podía continuar solo siendo más cuidadoso. Marqué su número. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Con cada timbrazo mi corazón latía más rápido, más irregular. 4 timbrazos, 5. Pensé que iba a ir al buzón de voz, pero entonces escuché un clic y la voz de mi madre, ronca de sueño y llena de preocupación inmediata porque las llamadas a esta hora nunca traen buenas noticias. «¿Dani? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Su voz atravesó algo dentro de mí. Era la voz que me había cantado canciones de cuna cuando era bebé,
la voz que me había regañado cuando me portaba mal, la voz que había rezado por mí cada noche durante 36 años sin falta. Era la voz del amor incondicional, del tipo de amor que no depende de que seas exitoso o que hagas las cosas bien, del amor que simplemente existe porque existes. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Las palabras se atoraban ahí, mezcladas con lágrimas y miedo y vergüenza. Finalmente, con un esfuerzo que me costó todo lo que tenía, logré decir 4 palabras que cambiarían el curso de mi vida. Ama, necesito volver a casa. Hubo un silencio del otro lado de la línea. No era un silencio vacío, sino lleno, cargado con 1000 preguntas no hechas, con preocupación maternal, con ese instinto que tienen las madres para saber cuándo sus hijos están realmente en problemas. Cuando finalmente habló, su voz era firme, decidida, sin dudas ni condiciones. «Ven, mijo, aquí está tu casa. Siempre ha estado esperándote. Han pasado 6 meses desde esa noche del 15 de agosto, desde las 3:33 de la madrugada, cuando desperté en mi departamento de Houston con el corazón latiendo caóticamente y el sabor a muerte en la boca. 6 meses que han sido los más difíciles, los más dolorosos, pero también los más significativos de toda mi vida. Y ahora, mientras preparo mi equipo para una tocada en la iglesia Renacer en Cristo aquí en Houston, mientras reviso mi playlist de alabanza contemporánea mezclada con ritmos de cumbia y salsa, me doy cuenta de que el Daniel Ortega que murió aquella noche en el sofá nunca regresó realmente. El que está aquí ahora es alguien diferente, alguien que nació de las cenizas de esa experiencia que todavía no sé si llamar muerte temporal, viaje espiritual o la misericordia más brutal que Dios pudo haberme mostrado. Los primeros días después de esa llamada a mi madre fueron un infierno que no le deseo a nadie. Tomé un autobús Greyhound desde Houston hasta la frontera. Crucé a Nuevo Laredo y de ahí otro autobús que me llevó las interminables horas hasta Morelia. Durante todo ese viaje mi cuerpo se rebeló contra mí de formas que no sabía que eran posibles. Sudores fríos que me empapaban la ropa. Temblores tan violentos que la señora sentada a mi lado me preguntó si necesitaba un doctor. Náuseas que me obligaron a pedirle al conductor que parara 3 veces para vomitar al lado de la carretera. La abstinencia de la cafeína me causaba dolores de cabeza tan intensos que sentía como si alguien estuviera martillando clavos en mi cráneo. La falta de alcohol hacía que mi ansiedad se disparara a niveles insoportables, mi mente creando escenarios catastróficos de todo lo que podía salir mal. Pero cada vez que sentía que no iba a poder soportarlo, cada vez que mi cerebro gritaba que con una sola pastilla o un solo trago todo sería más fácil, cerraba los ojos y me obligaba a recordar. Recordaba la sensación de flotar sobre mi propio cuerpo sin vida. Recordaba la cara de mi madre sosteniendo esa foto de mi primera comunión en la funeraria. Recordaba la pregunta de Sebastián sobre por qué su tío ya no iba a estar en su cumpleaños. Y sobre todo, recordaba esa voz que había resonado en mi alma. Daniel, si sigues así, mañana ya no despiertas. Ese recuerdo era más fuerte que cualquier síntoma de abstinencia, más poderoso que cualquier adicción. Cuando llegué a Morelia, mi madre estaba esperándome en la central de autobuses. No me había visto en casi 2 años y el shock en su cara cuando me bajé de ese camión fue evidente. Había perdido como 10 kilos durante el viaje por no poder retener comida. Mis ojos seguían rojos, mi piel tenía ese tono grisáceo enfermizo y temblaba tanto que apenas podía cargar mi mochila. Ella no dijo nada. Solo me abrazó tan fuerte que sentí que me iba a romper, y lloró en mi hombro mientras yo lloraba en el suyo. Ahí parados en medio de la central de autobuses con la gente pasando a nuestro alrededor, 2 figuras aferradas la una a la otra como náufragos que finalmente llegan a la orilla. Me llevó a casa, a la misma casa donde había crecido en la colonia Villas del Pedregal. Mi cuarto seguía casi exactamente como lo había dejado cuando me fui a Estados Unidos hacía 10 años.
pósters de bandas cristianas en las paredes, mi primera consola de DJ que mi padre me había regalado cuando cumplí 16, trofeos de concursos de música de la preparatoria. Era como entrar a una cápsula del tiempo, a una versión de mi vida donde todavía era inocente, donde todavía no había aprendido a usar sustancias para llenar vacíos que ni siquiera sabía que tenía. Los primeros 2 meses en Morelia fueron brutales. Mi cuerpo pasó por un proceso de desintoxicación que me llevó al límite físico y mental. Hubo noches donde no podía dormir, donde me quedaba acostado mirando el techo mientras mi corazón hacía cosas raras y mi mente me torturaba con pensamientos oscuros. Hubo días donde no podía levantarme de la cama, donde la depresión me aplastaba con un peso que hacía imposible cualquier movimiento. Mi madre me llevó con el doctor Hernández, un médico general que había atendido a nuestra familia durante décadas. Él me examinó, me hizo análisis de sangre, estudios del corazón, y me dijo con una franqueza que agradecí que había estado a semanas, tal vez días, de un infarto masivo. Mi corazón mostraba signos de daño por el abuso prolongado de estimulantes. Mi hígado estaba inflamado por el alcohol. Mis niveles de estrés hormonal estaban completamente desbalanceados. Pero me dijo algo más, algo que se grabó en mi mente con letras de fuego. Daniel, tu cuerpo tiene una capacidad increíble de sanarse si le das la oportunidad. Eres joven todavía. Si mantienes la limpieza, si cuidas tu alimentación, si descansas apropiadamente, puedes recuperar mucho de lo que has perdido. Pero si recaes, si vuelves a lo mismo, la próxima vez tu corazón no te va a dar otra oportunidad. Era exactamente el mismo mensaje que había recibido esa noche flotando en mi departamento, solo que ahora venía de un hombre con estetoscopio y bata blanca, confirmando desde la ciencia médica lo que yo había experimentado desde el plano espiritual. Mi familia me rodeó con un amor que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Rubén venía a visitarme después del trabajo, se sentaba en mi cuarto y me contaba historias tontas de la soldadora, tratando de hacerme reír, tratando de recordarme que la vida podía ser simple y buena sin necesidad de sustancias químicas. Jazmín me trajo su teclado y tocábamos juntos, ella en el piano y yo improvisando ritmos en mi vieja consola, reconectando con la música de una forma pura que había olvidado que existía. Y Sebastián, mi sobrino, venía casi todos los días después de la escuela. Se sentaba a mi lado y me mostraba sus dibujos. Me contaba sobre sus clases. Me preguntaba cuándo le iba a enseñar a ser DJ como le había prometido. Cada vez que lo veía, recordaba la versión de realidad donde él preguntaba por qué su tío ya no iba a estar en su cumpleaños, y eso me daba fuerzas para seguir adelante un día más. Pero la sanación física era solo una parte de la ecuación. Necesitaba sanar espiritualmente. Necesitaba reconectar con la fe que había abandonado gradualmente durante años de vivir en piloto automático, de hacer música cristiana sin realmente vivir los principios cristianos. Mi madre me llevó de vuelta a la iglesia de San José, donde había hecho mi primera comunión. Entrar ahí después de tantos años fue como volver a casa después de un exilio largo y doloroso. Me senté en una de las bancas de madera, las mismas bancas donde había sentado cuando era niño, y lloré. Lloré por todo el tiempo perdido, por todas las veces que había elegido la fiesta sobre la oración, la intoxicación sobre la paz interior. Hablé con el padre Martín, un sacerdote joven que había llegado a la parroquia hacía unos años. Le conté todo. No omití nada, no endulcé nada. Le hablé de las pastillas, del alcohol, de la experiencia de muerte o casi muerte que había tenido, del funeral que había presenciado, de la voz que me había advertido. Esperaba juicio, esperaba condena, pero lo que recibí fue comprensión y guía. Me dijo algo que cambió mi perspectiva. Daniel, Dios no te mostró tu funeral para asustarte, te lo mostró para salvarte. El miedo puede iniciar el cambio, pero es el amor lo que lo sostiene. Y claramente fuiste amado lo suficiente como para recibir esa advertencia. Comencé a asistir a misa diaria.
no porque sintiera que tenía que hacerlo, no por obligación o culpa, sino porque genuinamente necesitaba ese espacio de quietud, ese momento de conexión con algo más grande que yo mismo. Las madrugadas que antes dedicaba a beber después de las tocadas, ahora las dedicaba a orar, a leer, a reflexionar sobre quién quería ser versus quién había sido. Descubrí que cuando quitaba todas las sustancias, cuando dejaba de usar químicos para modificar cómo me sentía, había un vacío enorme ahí, y ese vacío necesitaba ser llenado con algo real, algo sustancial, no solo con buenas intenciones o fuerza de voluntad que se agota. Después de 2 meses en Morelia, sabía que tenía que regresar a Houston. No porque quisiera, porque honestamente parte de mí hubiera sido feliz quedándose en esa burbuja protectora de mi familia para siempre. Pero tenía responsabilidades allá, tenía un departamento con renta que pagar, tenía equipo que había dejado, tenía una vida que necesitaba reconstruir. Y más importante, sabía que si realmente había cambiado, necesitaba probarlo en el mismo ambiente donde había caído. Necesitaba demostrar que podía vivir diferente en el lugar exacto donde casi muero. El regreso a Houston fue aterrador. Cuando entré a mi departamento por primera vez después de 2 meses, todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto que ahora había moho creciendo en el vómito seco de la alfombra, y el lugar olía a cerrado y a abandono. Pasé 3 días limpiando cada rincón, no solo la suciedad física, sino simbólicamente limpiando los restos de mi vida anterior. Tiré la alfombra donde había vomitado, lavé las cortinas, abrí todas las ventanas y dejé que el aire fresco de octubre entrara y se llevara los fantasmas. Pero el verdadero desafío vino cuando tuve que volver a trabajar. Había perdido varios clientes durante mi ausencia, gente que había contratado a otros DJs cuando yo desaparecí sin explicación. Algunos me llamaron molestos, otros simplemente nunca respondieron mis mensajes. Tuve que empezar casi desde cero, reconstruir mi reputación, pero esta vez con reglas completamente diferentes. Le dije a cada cliente nuevo, y a los viejos que me dieron otra oportunidad, que ya no trabajaba en ciertos tipos de eventos. Nada de bares, nada de clubes nocturnos, nada de fiestas que terminaran después de la medianoche. Solo eventos familiares, celebraciones cristianas, bodas en iglesias, quinceañeras, bautizos. Solo lugares donde la música fuera una celebración de la vida, no un telón de fondo para la autodestrucción. Y algo increíble pasó. Cuando limité mis opciones, cuando establecí esos límites claros, encontré un nicho que ni siquiera sabía que existía. Había toda una comunidad de familias latinas cristianas en Houston que querían DJs que entendieran su cultura, pero que también respetaran sus valores. Querían cumbia, pero sin las letras explícitas. Querían reggaetón, pero las versiones limpias. Querían que sus hijos bailaran sin exponerlos a contenido inapropiado. Y yo, con mi trasfondo de haber tocado en ambos mundos, era perfectamente adecuado para darles exactamente eso. Mi primer evento después de regresar fue una boda en la iglesia Renacer en Cristo, una congregación evangélica grande en el suroeste de Houston. La pareja, Mónica y Javier, querían una recepción que fuera alegre y festiva pero apropiada. Llegué al salón 3 horas antes, como siempre hacía, pero esta vez no llevaba pastillas de cafeína en el bolsillo, no llevaba una petaca de tequila escondida en la chamarra, llevaba una botella de agua, unos sándwiches que mi madre me había enseñado a preparar, y una lista de reproducción que había curado cuidadosamente con música que elevaba el espíritu sin comprometer los principios. Mientras montaba mi equipo, mientras conectaba los cables y probaba el sonido, sentía algo diferente, sentía paz. No la falsa paz del alcohol que adormece, no la energía artificial de los estimulantes, sino una paz real que venía de saber que estaba haciendo las cosas bien, que estaba usando mi talento de la forma en que siempre debía haberlo usado. Cuando empezó la recepción y puse la primera canción, Celebraré,
de Marcos Witt, mezclada con un ritmo de salsa que yo mismo había producido, y vi a las familias levantarse a bailar con sonrisas genuinas, supe que había encontrado mi propósito real. Esa noche terminé la tocada a las 11. Guardé mi equipo. Acepté el abrazo agradecido de los novios. Manejé de regreso a mi departamento y me quedé dormido en mi cama a la medianoche con un vaso de agua en la mesita de noche y mi corazón latiendo fuerte y constante. Desperté a las 7 de la mañana sintiéndome más descansado de lo que me había sentido en años y supe que podía hacer esto, que podía vivir esta nueva vida, no solo por un día o una semana, sino permanentemente. Ahora, 6 meses después, mi vida es casi irreconocible comparada con lo que era. Despierto temprano, usualmente alrededor de las 5:30 de la mañana. Lo primero que hago es orar. No oraciones memorizadas, sino conversaciones reales con Dios, donde le agradezco por otro día, donde le pido guía, donde reconozco que sin esa experiencia brutal de misericordia, no estaría aquí. Hago ejercicio, algo que nunca había hecho consistentemente, porque ahora entiendo que mi cuerpo es un regalo que casi destruyo y que tengo la responsabilidad de cuidar. Desayuno apropiadamente en lugar de saltarme comidas y compensar con Red Bull. Trabajo en mi música, creando nuevas mezclas, explorando formas de hacer que la música cristiana sea tan bailable y emocionante como cualquier otro género. Acepto trabajos selectivamente, solo aquellos que sé que puedo hacer sin comprometer mi recuperación. Y por las noches, en lugar de beber para bajar la adrenalina, leo o hablo por teléfono con mi familia en Morelia, o simplemente me siento en silencio y disfruto el hecho de estar vivo y sobrio. Sebastián cumplió 9 años el mes pasado. Volé a Morelia para su fiesta y cumplí mi promesa. Le di su primera consola de DJ, una pequeña Pioneer básica que compré con el dinero que antes hubiera gastado en alcohol. Pasamos horas en mi antiguo cuarto enseñándole lo básico, viendo sus ojos brillar con la misma emoción que yo debía haber tenido a su edad cuando descubrí la música. Y cuando me abrazó y me dijo, «Gracias, tío Dani, eres el mejor», supe con certeza absoluta que cada momento difícil de los últimos 6 meses había valido la pena. Todavía hay días difíciles. Días donde mi cerebro me susurra que una cerveza no haría daño, que una pastilla de cafeína me ayudaría a terminar un proyecto más rápido. Pero entonces recuerdo que he estado muerto y me dieron la gracia de volver. Recuerdo que soy un milagro caminante, un hombre que vio su propio funeral y tuvo la oportunidad de no asistir permanentemente. Recuerdo esa voz llena de amor diciéndome, «Daniel, si sigues así, mañana ya no despiertas». Y elijo despertar, elijo la vida, elijo honrar el regalo que me fue dado. Ahora, cuando la gente me pregunta por qué solo hago eventos cristianos, por qué ya no trabajo en bares ni clubes, por qué termino mis tocadas temprano, les digo la verdad. Les digo que morí dormido en un sofá de un departamento en Houston con el corazón envenenado por años de autodestrucción. Les digo que vi mi funeral, que escuché a mi sobrino preguntar por qué su tío ya no estaría ahí. Les digo que una voz me dio la advertencia más clara que alguien puede recibir, y que tuve que elegir entre seguir matándome lentamente o empezar a vivir de verdad. Algunos piensan que estoy loco. Otros asienten con comprensión porque ellos también han estado al borde, también han sentido ese llamado de último momento. Pero lo que piensen los demás ya no me define. Lo que me define ahora es esta segunda oportunidad, es cada mañana que despierto sin veneno en mi sistema. Es cada evento donde uso mi música para celebrar la vida en lugar de escapar de ella. Soy Daniel Ortega, tengo 37 años, y soy un DJ que resucitó. No en sentido metafórico, sino literal. Estuve muerto o lo suficientemente cerca de la muerte para ver el otro lado, y alguien decidió que mi historia no había terminado todavía. Esa noche del 15 de agosto no fue el final de mi vida, sino el principio de la vida que debí haber estado viviendo todo el tiempo.
Y si mi historia puede ayudar, aunque sea una persona, a no esperar hasta las 3:33 de la madrugada para hacer cambios, si puede inspirar a alguien a soltar el veneno antes de que sea demasiado tarde, entonces cada momento de dolor, cada síntoma de abstinencia, cada lágrima derramada, habrá tenido un propósito que va más allá de mí mismo. Porque ese es el mensaje final que entiendo ahora. No me salvaron solo para mí, me salvaron para que pudiera contar esta historia, para que pudiera ser un testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde para cambiar mientras todavía tengas aliento en los pulmones. Me salvaron para recordarle a otros que si tu corazón late raro, si tu cuerpo te envía señales, si sientes que estás al borde de algo terrible, no esperes a morirte dormido para despertar a la vida verdadera.